Bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de actualidad que tiene que ver con las soldaduras estructurales en zonas sísmicas. Estas soldaduras no pueden tratarse como las soldaduras convencionales. Durante un terremoto, la seguridad de una estructura soldada depende de detalles que casi nadie ve, entre ellos sus soldaduras estructurales. Una parte crítica de nuestra infraestructura metálica eh, es- depende de soldaduras para mantener la continuidad estructural. Entre ellas tenemos, bueno, galpones, eh, edificios, pasarelas, estructuras industriales, etcétera, ¿no? En zonas sísmicas, estas conexiones deben cumplir requisitos especiales de diseño y de soldadura. ¿Qué diferencia una soldadura antisísmica de una soldadura convencional? Existen diversos factores. Hay factores de diseño, hay normas que se dedican específicamente exacto, se dedican específicamente al tema de las estructuras en zonas sísmicas. ¿Qué propiedades se le exigen a las soldaduras en este caso? Sobre todo las que son consideradas soldaduras críticas. ¿Qué control debe establecerse sobre los procedimientos de soldadura, procedimientos de inspección? ¿Qué requisitos de inspección adicionales se contemplan en el caso de soldaduras que están expuestas a sismos? ¿Qué calificación debe tener el personal que realiza tanto las soldaduras como la inspección? ¿Existen requisitos adicionales sobre los que se establecen para estructuras convencionales? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar en este video. Eh, si les interesa el tema, pues manténganse allí y bueno, pueden compartirlo con otros profesionales, colegas que les puede interesar este asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces al tema. Consideraciones de diseño. En zonas sísmicas, las soldaduras deben diseñarse para resistir cargas variables irreversibles de alta demanda, aplicadas en un corto intervalo de tiempo sin perder continuidad estructural ni iniciar grietas. Este aspecto es muy importante. Puede formarse, pero sin formar grietas. Debe garantizar ductilidad, tenacidad y capacidad de formación inelástica, de modo que la unión siga transmitiendo esfuerzos incluso cuando la estructura entra en rangos de respuesta no lineal durante un sismo. La capacidad de las conexiones para disipar con éxito la energía sísmica depende de un gran número de factores. Entre ellos tenemos una geometría de conexión adecuada, resistencia mecánica y ductilidad de los componentes, tenacidad a la fractura a la temperatura de trabajo, características metalúrgicas de los materiales base, soldadura y zona afectada por el calor, integridad de la soldadura. Existe normativa específicamente para tratar el tema de la soldadura de las estructuras sometidas a cargas sísmicas. Cuando la estructura está en una zona sísmica, las normas de diseño e inspección exigen requisitos adicionales para las soldaduras estructurales que resisten fuerzas sísmicas. En inglés le llaman a eso SFRS, que sería Seismic Force Resisting System. No se permiten los mismos criterios que en estructuras convencionales. La norma AWS de 1.1, que es la que rige la soldadura estructural de aceros, es muy completa, incluye procedimientos de soldadura, eh, incluye los tipos de uniones que son permisibles, tipos de soldadura, tipos de junta, tipos ensayos, todos los pasos de la inspección visual, etcétera. O sea, es muy completa. Sin embargo, esta norma no dirige, no trata el tema
sísmicos. Entonces se soporta en un documento, en un suplemento, que es la norma AWS de 1.8. De tal manera de que estos aspectos que tienen que ver con las características que debe cumplir la instalación, pues la estructura, para soportar cargas sísmicas, esos requisitos vienen especificados en la AWS de 1.8 como un suplemento de la AWS de 1.1. No la sustituye, simplemente la complementa. Y establece los requisitos de soldadura e inspección para los elementos del SFR, es decir, los elementos estructurales que resisten fuerzas sísmicas, definidos por el diseño. Enfatizan la utilidad, tenacidad, control de hidrógeno y criterios de aceptación y rechazo. Esto suena corto, pero tiene mucho impacto en la forma de trabajar, en los procedimientos, en los controles, como lo vamos a ver a continuación. En estructuras metálicas con demanda sísmica, el diseñador estructural es quien define tres elementos fundamentales. El SFR, es decir, la parte del sistema que resiste las cargas químicas sísmicas, que no es toda la estructura, son diversos elementos que deben ser identificados como elementos, digamos, críticos que serán sometidos a mayores esfuerzos a la hora de un sismo, indicando qué miembros y conexiones forman parte del sistema que resiste las fuerzas sísmicas. Zonas protegidas, protected zones, que son las regiones o las zonas de la estructura donde se espera comportamiento inelástico durante el sismo, es decir, donde se van a presentar los mayores esfuerzos durante el evento. Y tenemos lo que llaman soldaduras de demanda crítica, demand critical, que son las conexiones dentro de esa zona, dentro del SFRS, ubicadas en zonas de demanda inelástica. El suplemento sísmico AWS de 1.8 se usa en concordancia con códigos de diseño antisísmicos y garantiza que las conexiones críticas tengan ductilidad, tenacidad y capacidad de formación inelástica, requisitos indispensables para que la conexión responda adecuadamente ante cargas sísmicas reversibles. Es decir, la estructura o la conexión debe tener la capacidad de deformación, pero sin fracturarse, ¿no? Y ahí es donde entra el factor tenacidad. La tenacidad es una propiedad del material desconocida por muchos, incluso ingenieros, que no se trata con mucha frecuencia como un requisito, ¿no? ¿Qué es la tenacidad? Es la resistencia que tiene un material a la inicio y propagación de grietas, ¿no? Entonces, es una propiedad muy importante y en este caso, que estamos hablando de una estructura que debe deformarse ante unas cargas sísmicas que son pueden ser muy severas dependiendo de la magnitud del sismo, el material debe tener la capacidad de deformarse sin fracturarse. Entonces la tenacidad se convierte en un punto importante y precisamente esta norma enfatiza mucho en los procedimientos de soldadura, en los materiales de aporte, en todo lo que tenga que ver con el aporte de calor, para garantizar que no solamente los materiales bases que tienen la tenacidad adecuada, sino que las soldaduras cumplan también con eso. Entonces, esta parte diferencia mucho a una soldadura estándar de una soldadura que deba resistir carga sísmica. Entonces, se establece valores de tenacidad mínima para la soldadura y son afectadas por el calor. Control estricto del aporte de calor dentro de un rango calificado. El aporte de calor, como sabemos, las soldaduras utilizan un arco eléctrico y ese arco genera calor, que es la que permite la fusión del material. Ahora bien, dependiendo del valor de corriente, voltaje y la velocidad de avance que tenga el proceso, tiene más o menos calor. Ese calor debe ser controlado para garantizar que no sea demasiado alto, porque eso genera un problema, o muy bajo, que también genera problema. Entonces, se trabaja en un rango. Entonces, aquí es donde llega, que veremos más adelante, que los procedimientos de soldadura deben ser calificados tomando en cuenta este factor fundamentalmente, ¿no?
Control de hidrógeno en los materiales consumibles. El hidrógeno es un elemento que puede estar presente en el revestimiento en forma de humedad y que luego cuando se hace la soldadura se disocia en lo que se llama hidrógeno difusible que mueve por el material y puede causar problemas. Puede causar un tipo de agrietamiento que se llama agrietamiento en frío o agrietamiento retrasado. Que bueno, surge por la combinación de varios factores, pero uno de ellos es la presencia de hidrógeno y esta norma es bastante estricta en relación a ese tema. Ya veremos cómo se establece ese control, ¿no? Inspección adicional a la visual. La norma AWSD 1.1, que dijimos que es la norma base para las soldaduras de estructuras de acero, incluye la inspección visual como base, ¿no? Muy estricta antes, durante y después de la soldadura. Sin embargo, la aplicación de ensayos no destructivos es opcional. En este caso, para este tipo de soldadura ya no es opcional, es obligatorio, ¿no? Las técnicas que más se utilizan son ultrasonido, partículas magnéticas, MT, y tintes penetrantes, PT. Son las tres técnicas que fundamentalmente se usan. Requisitos adicionales para la calificación de inspectores. Entonces, aquí también hay un requisito adicional. Los inspectores deben demostrar su capacidad para detectar los tipos de efectos que van a conseguir en esas conexiones. Particularmente en ultrasonido es bastante estricto, que esto va más allá de la certificación que pueda tener el inspector como nivel 2, que es lo mínimo que piden para realizar inspecciones ultrasónicas en este tipo de soldaduras. Entonces, los ensayos no destructivos adicionales forman parte importante del control de soldaduras en este caso. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos aquí? Procedimientos de soldadura y su calificación. En este caso, los procedimientos de soldadura tienen que ser comprobados con pruebas mecánicas, la cual, la más, digamos, importante, pues, que adicional a lo convencional, es probar que las soldaduras tienen la tenacidad suficiente. Y eso se mide a través del ensayo de impacto Charpy, que es una prueba que bastante, digamos los laboratorios mecánicos la realizan con un péndulo que rompe una muestra, una probeta que tiene una entalla y la absorción de energía es lo que se está midiendo, ¿no? Y las normas especifican cuáles serían los valores de energía mínimo que debe cumplir el material a cierta temperatura, que normalmente se utiliza la temperatura más baja a la cual el material va a trabajar. Entonces, en este caso no se aceptan los procedimientos precalificados que sí se aceptan en AWS 1.1. ¿Qué es un procedimiento precalificado? Es un procedimiento que por la experiencia, digamos, tú puedes aplicarlos dentro de ciertos rangos en cada una de las variables y tipos de soldaduras, tipos de juntas, ciertos materiales de aporte y procesos de soldaduras que, digamos, con la experiencia se sabe que va a funcionar bien y no necesitas realizar pruebas mecánicas para comprobar que funciona. Entonces, eso lo que hace también es disminuir los costos de la calificación de procedimiento, que también es costoso, ¿no? En este caso, esos procedimientos precalificados no aplican. Control estricto del proceso de soldadura. Aquí vamos a tener que controlar muy bien lo que es el aporte de calor, y eso implica un control del amperaje de soldadura, del voltaje y de la velocidad de avance, de la temperatura de entrepases, el precalentamiento cuando se exige. Entonces, digamos, es un control más riguroso que tanto los soldadores como los inspectores deben estar conscientes, pues, de lo estricto que son los procesos en este caso. Inspección rigurosas antes, durante y posterior a la soldadura, precisamente para asegurar el control estricto de esos procesos. Y la aplicación de ensayos destructivos, en este caso, como dijimos, obligatorios que complementan la inspección visual: ultrasonido, partículas magnéticas o tintes penetrantes. ¿Qué propiedades se le exigen a las soldaduras en este caso para asegurar lo que hemos hablado? Que sean soldaduras que tienen la capacidad de deformarse en forma inelástica a la hora de un evento con las cargas reversibles y de alta magnitud que se pueden generar
en un terremoto de alta magnitud. Entonces, el primero que ya lo mencionamos es la alta tenacidad de la fractura. Recordamos entonces que la tenacidad es la capacidad de un material de resistir la propagación de grietas. Entonces, para lograr esto, la metalurgia, la microestructura que se logra durante la soldadura debe tener una estructura particular. Entonces, si tenemos microestructuras duras, por ejemplo, porque el proceso de soldadura no fue adecuado, no hubo precalentamiento, o se debilitó demasiado el material, se fragilizó por alguna razón, entonces tenemos problemas. Entonces, ese es un punto que es importantísimo controlarlo y que hay que demostrarlo a nivel de la calificación del procedimiento de soldadura. Y que las variables que se califiquen deben respetarse durante la ejecución del trabajo en campo, o de la obra o en la fábrica donde se estén produciendo los perfiles estos que utilizan la estructura. Las soldaduras deben tener suficiente utilidad para poder deformarse, bajo contenido de hidrógeno difusible. Se exige H16 máximo. ¿Qué significa esto? Como dijimos anteriormente, el hidrógeno puede venir en el revestimiento del electrodo o en el fundente del electrodo, en el caso de fundente del proceso, en el caso de arco sumergido. Y digamos, ese hidrógeno que originalmente tiene como humedad se transforma en hidrógeno difusible que permea a través del material. Ese hidrógeno, en combinación con los esfuerzos y con una microestructura que pudiera ser susceptible, puede originar la formación de fisuras. Fisuras como la que estamos viendo ahorita en pantalla, que son fisuras que, digamos, tardan cierto tiempo en manifestarse, ¿no? Por eso le llaman agrietamiento retrasado. Los fabricantes de electrodos, atendiendo las especificaciones AWS, deben indicar, cuando este es un requisito, cuál es el valor que ellos pueden garantizar, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los electrodos revestidos, ¿no? Que sean amparados por la norma AWS A5.1 y A5.5, ¿no? ¿Cómo se especifica pues, el electrodo, ¿no? O sea, el electrodo, la resistencia a la atracción, tenemos la posición, la composición química, y tenemos ahí HX. Ese H es el máximo contenido de hidrógeno difusible que se obtiene con el electrodo. Tenemos tres opciones fundamentales que son 4, 8 y 16. Obviamente 4 es el más estricto, que son apenas 4 mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de soldadura, y el máximo 16. En este caso, la norma indica que por lo menos 16 debe cumplirse. Entonces lo importante de esto es que eso es lo que pone el fabricante. Ahora ese electrodo, para lograr eso, hay un tratamiento que debe hacerse en la fábrica que manufacturan los electrodos para lograr esto. Ahora bien, si ese electrodo cuando sale de fábrica se abren los paquetes, se dejan a la exposición o se dejan los electrodos sin ningún tipo de cuidado, el electrodo va a absorber humedad y se pierde esta propiedad. Entonces, de allí la importancia de que cuando estamos trabajando bajo estas condiciones, los electrodos deben almacenarse adecuadamente y utilizarse en campo también protegidos. Muchas veces se utilizan hornos portátiles para asegurar que los electrodos no absorban humedad. Suena obvio el proceso, sin embargo no es tan obvio en la práctica ese cuidado, ¿no? Entonces allí, bueno, los soldadores deben estar conscientes de esto, pero también los inspectores deben estar muy pendientes y exigir el cumplimiento de esto. Eso es sumamente importante para evitar que se puedan producir el tipo de fisura que vimos hace rato, y que, bueno, imagínense, si ya de plano arranca la soldadura con fisura, o sea, todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la R que aparece allí es indicativo de la resistencia del electrodo a resistir humedad. Entonces, esa sería una propiedad interesante, que no todos los electrodos la tienen, pero si la tienen, eso lo que indica es que ese electrodo puede permanecer expuesto a la atmósfera por más tiempo y todavía respetar el nivel de hidrógeno, ¿no?
Entonces esto hay que tomarlo en cuenta como un factor importante a la hora de hacer la soldadura. También aplica en el caso de arcos sumergidos, más o menos es el mismo esquema. En los casos de las soldaduras GMAW, es decir, MIG, que es con protección de gas, es un proceso de bajo hidrógeno. Sin embargo, los gases también pueden tener humedad y esa humedad también puede producir problemas. Entonces, eso se controla con lo que se llama el punto de rocío del gas, que es una característica que debe chequearse pues, a la hora de utilizar gases para soldadura. Cordón continuo y perfil controlado. Esto es importante, digamos, desde el punto de vista de minimizar las concentraciones de esfuerzo. O sea, todo lo que pueda ser visto como concentración de esfuerzo debe minimizarse, ya que en esos puntos, a la hora de una carga fuerte, van a incrementar pues, la intensidad de los esfuerzos en esos puntos, ¿no? Entonces hay que minimizar ese tipo de cosas. Y la soldadura debe ser libre de defectos. Por eso es que además de lo que se pueda detectar con la inspección visual, hay que complementarlo con la inspección ensayos no destructivos, ¿no? Ejecución controlada. En zonas sísmicas, las soldaduras deben ejecutarse bajo parámetros estrictos. Una soldadura convencional no garantiza el comportamiento sísmico referido. Digamos, puede ser que la soldadura se vea bien físicamente, pero puede ser que tenga hidrógeno atrapado por mal mantenimiento de los electrodos. O puede ser que no se cumpla la tenacidad, que no es apreciable a simple vista. Y entonces, ¿por qué no se utilizó la temperatura entre pases? O, por ejemplo, el aporte de calor no estuvo dentro de los rangos calificados, etcétera. O sea que, digamos, los parámetros de ejecución deben ser controlados estrictamente para garantizar no solamente un aspecto, un buen aspecto de la soldadura, sino que mantenga las propiedades que se exigen en este caso. Los procedimientos calificados para demanda crítica, como dijimos, no aplican los procedimientos precalificados de AWC 1.1. Hay que calificarlo y hacer las pruebas que exige la norma, las pruebas mecánicas. Control de aporte de calor, corriente, voltaje y velocidad de avance, que son los parámetros que gobiernan esta variable, ¿no? Entonces, ya dijimos que es sumamente crítico. Esto nos puede obligar a que, por ejemplo, una soldadura que normalmente se hace en un pase, se deba realizar en 2 pases o 3 pases para garantizar que el aporte de calor esté dentro de los rangos permitidos. O sea que este parámetro puede afectar la forma como vamos a trabajar para hacer la soldadura. Control de temperatura entre pases es importante, digamos, normalmente se establece un valor máximo que debe respetarse para precisamente evitar que el calor sea excesivo, ¿no? Utilización adecuada y utilización y almacenamiento adecuado de los consumibles de bajo hidrógeno. Ya mencionamos que para que el nivel de hidrógeno que asegura el fabricante se mantenga, los electrodos deben ser almacenados y utilizados durante la construcción o fabricación correctamente, de tal manera que no absorban humedad. Eso puede originar la necesidad de utilizar hornos portátiles para el manejo de los electrodos, ¿no? Este es un punto que suena como obvio, pero no es tan obvio. O sea, en la práctica, este es uno de los puntos que cuesta más para asegurar que se cumpla, ¿no? Tanto el almacenamiento de los electrodos como su manejo, ¿no? Se cumple este requisito. La secuencia de soldaduras en puntos de difícil acceso es importante y, digamos, experiencias durante las investigaciones que se han hecho digamos, después de terremotos donde hay estructuras que han fallado. Una de las cosas que se observó precisamente fue esa, ¿no? Que en ciertas soldaduras de difícil acceso, de restricción para el soldador hacer el trabajo, por obstrucciones dentro de la estructura, allí se presentaron problemas de falta de fusión, falta de penetración y casualmente esos defectos colaboraron con el colapso de la estructura. Entonces,
En vista de eso, en esos tipos de soldaduras, que sí hay algunas soldaduras que tienen esas condiciones, en algunos casos se abren unos agujeros para tener acceso, pero el soldador debe tener la capacidad de ejecutar la soldadura en esas condiciones. Entonces, cuando se habla de la calificación del soldador, los que van a soldar bajo esas condiciones deben demostrar que lo pueden hacer. Y entonces se exige esa calificación adicional donde se prueba el soldador utilizando muestras similares pues, a las que se va a encontrar en el trabajo, ¿no? Entonces ese es un requisito adicional, porque ya, bueno, lo vamos a mencionar más adelante, pero ya me adelanté. Y la estampa del soldador debe identificarse en las soldaduras para llevar un control pues, de defectología, de estadístico, pues, y saber cuáles soldadores, digamos, pueden originar defectos o cuáles son los que, digamos, tienen mejor capacidad, y esto también incluso afecta el nivel de inspección en cada caso, ¿no? Inspección estricta. La inspección visual, aun cuando es bastante completa, la inspección visual AWS de 1.1 no es suficiente para garantizar que las soldaduras no presenten defectos. Por eso es que entonces se utilizan ensayos no destructivos obligatorios y no opcionales como en el caso de AWS de 1.1. Es decir, AWS de 1.8 obliga a la realización de ultrasonido, partículas magnéticas o tintes penetrantes dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, pero son obligatorios. Eh, Debe haber trazabilidad y registro estricto pues, de las inspecciones. Se establecen los criterios de aceptación para las técnicas de ensayo destructivo. Fundamentalmente, lo más importante es asegurar que no haya defectos lineales como falta de fusión, grietas, fisuras, falta de penetración, que son los defectos que eventualmente, si están presentes, pueden ser, propagarse, pueden expandirse a la hora de una aplicación de esfuerzos, de altos esfuerzos, como lo que pueden ocurrir en un sismo, ¿no? La calificación del personal, tenemos los soldadores, que básicamente se califican de acuerdo con AWS de 1.1, pero con lo que mencioné anteriormente de esa calificación suplementaria en el caso de soldaduras de acceso restringido, donde el soldador que vaya a estar involucrado en ese tipo de soldadura debe demostrar que lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso es una calificación adicional a la estándar. En cuanto a los inspectores, inspector visual y ensayo no destructivo, básicamente es el esquema tradicional. En caso de la inspección visual, eh, puede ser el inspector AWS en sus modalidades, como también puede ser un inspector visual nivel 2, de acuerdo con la SNT TC1A, nivel 2 o nivel 3. Y los ensayos no destructivos también se pueden regir por la norma ASNT-TC1A, nivel 2 o nivel 3 en cualquiera de las tres técnicas que ya mencionamos anteriormente. Particularmente en ultrasonido hay requisitos de calificación adicionales, que no son cualquier cosa, en donde el inspector debe mostrar que puede detectar los tipos de efectos en las configuraciones de soldadura o de uniones que se va a encontrar en la práctica. Entonces es un adicional a su certificación como nivel 2 en ultrasonido. Entonces, fíjense que tanto los soldadores como los inspectores, en este caso, requieren algunas cosas adicionales que no están contempladas para las soldaduras convencionales. Entonces, conclusiones. Las estructuras en zonas sísmicas necesitan soldaduras de mayor calidad para minimizar fallas durante un terremoto. Para lograr esa calidad, bueno, ya sabemos, se necesita un control estricto de variables, el control de variables que no son tradicionales como el aporte de calor, el mantenimiento de los electrodos, las temperaturas, digamos, entre pases, etcétera, ¿no? Así como la aplicación de ensayos no destructivos adicionales para garantizar que no hayan defectos. No basta con soldar bien, se requieren procedimientos calificados y controles especiales, como los mencionamos. La inspección visual no alcanza, no es suficiente. Hay que usar métodos de ensayo no destructivos complementarios. El solo personal calificado puede soldar e inspeccionar las uniones críticas.
Los ingenieros responsables del diseño y construcción deben garantizar el cumplimiento de la normativa sísmica aplicable. Y aquí es importante que la información también tenga la capacidad de informar y supervisar los trabajos, sobre todo cuando en empresas o en obras donde hay múltiples soldaduras y unas son y otras no son críticas. Entonces, establecer que los inspectores sepan cuáles son las críticas, dónde se van a aplicar todas estas restricciones, estas condiciones especiales, igualmente con los soldadores. De tal manera que haya la información esté disponible en la zona de trabajo, ¿no? Que parece mentira, pero a veces no es así. A veces uno puede a un inspector, mire, ¿y esto qué criterio vas a usar aquí? Entonces usa un criterio genérico que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, en un sismo, la resistencia de una estructura soldada depende de la calidad de sus soldaduras. Cumplir las exigencias sísmicas es esencial para proteger vidas y evitar fallas. Queremos que las estructuras sobrevivan a un sismo de cierta magnitud sin colapsar. Es decir, se puedan deformar, pero no colapsen, ¿no? Y ese es el objetivo, pues, de tantos requisitos que hemos mencionado en la presentación. O sea, no es cualquier cosa, y todo el personal involucrado debe estar consciente, pues, de lo que implica este, esto y cuál es el beneficio. Que el beneficio es seguridad. Entonces, bueno, esto es un tema importante y sobre todo en estos momentos, pues, que está muy actual, ¿no? Y así hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido útil. Compártelo con otros profesionales. Y bueno, aquí estamos a la orden para cualquier información adicional sobre el tema o cualquiera de los otros temas que tratamos en este canal. Por lo pronto, nos vemos en una próxima oportunidad. Salud y suerte. Cuídense.